lo siento, Laura, no sé por qué me atraen estas cosas, solo soy así. Ni siquiera mi familia puede comprenderme. Debo ser de otro lugar. A lo largo de tu vida te embarcarás en muchas búsquedas. Habrá días que parecerán inconquistables. Por desgracia, yo no estaré ahí para ayudarte. Pero quiero que recuerdes que conmigo o sin mí, eres fuerte, mi pequeña guerrera. Sé que los cambios dan miedo, pero que vayas a crecer no significa que dejarás de ser tú. No lo sé, pero será diferente. Muy diferente. El mundo de Craig es una serie que a simple vista puede parecer simple, sin mucha profundidad ni complejidad en ninguna de sus historias, solo niños jugando en un arroyo, pero la cosa cambia cuando nos detenemos a ver las historias de cada uno de los tres protagonistas, ya que cada uno tiene su propia historia que va mucho más allá de lo que parece, así que sin mucho más relleno, vamos a repasar el triste lore del mundo de Craig. Juan Pablo Mercer, o mejor conocido como JP, era uno de los personajes principales de la serie y, por ende, un personaje con un lore bastante interesante. Él vivía con su madre Paula y su hermana mayor Laura. Su madre trabajaba como piloto, un trabajo bastante demandante, y debido a eso, solía llegar muy tarde a casa, haciendo que JP solo pudiera verla por las noches si es que tenía suerte. Con esa ausencia de su madre, era su hermana quien terminaba haciéndose cargo de él la mayor parte del tiempo, actuando casi como una figura materna. Pero a pesar de esa ausencia de sus padres, JP creció rodeado de cariño y siempre se mostró como un niño alegre y sobre todo optimista. En cuanto a su padre, sabemos que se llama John y que vive en Canadá, lo cual nos da a entender que sus padres están divorciados, aunque mantienen una relación cordial. De hecho, fue su padre quien le regaló ese jersey de hockey naranja que siempre lleva puesto. Y sí, puede parecer una simple camisa, pero para él es uno de los pocos recuerdos que conserva de su padre. Puede ser un jersey cualquiera. Este era especial. Papá me lo dio cuando lo visité en Canadá. Quedaba demasiado grande cuando papá lo compró, pero sabía que crecería y podría usarlo en mi graduación y luego en mi boda. Desde el inicio de la serie, JP se mostró como un chico bueno, tranquilo y algo inmaduro. No era precisamente el más listo cuando se trataba de pensar antes de actuar. Era común verlo comiendo cualquier cosa que se encontraba, ignorando reglas básicas o metiéndose en problemas por simple curiosidad, pero esto no lo hacía por maldad, sino porque simplemente le llamaba la atención hacerlo. Oye, lo siento, Laura, no sé por qué me atraen estas cosas, solo soy así. JP era también un amigo extremadamente cariñoso y leal, especialmente cuando sus amigos lo necesitaban. Varias veces ponía la seguridad y felicidad de los demás por encima de la suya. Un ejemplo claro de todo esto fue cuando iba vestido de forma elegante, sin intención alguna de ensuciarse, pero aún así se lanzó al lodo sin pensarlo dos veces para salvar a Craig y Kelsey de hundirse. Pero detrás de ese niño alegre y despreocupado también hay inseguridades. JP tiene un profundo anhelo de pertenencia. Desea con todo su corazón sentirse parte tanto de su familia de sangre como de la gran familia que formó en el arroyo. Crecer con una madre ausente y un padre lejos lo llevó a encontrar en sus amigos el apoyo y el cariño que a veces le faltaban en casa, así que ese miedo a quedar excluido lo perseguía constantemente. A lo largo de la serie vemos cómo JP busca validarse frente a los demás, intenta integrarse, adaptarse, encajar, como si tuviera miedo de que en cualquier momento algo lo hiciera sentir que no pertenece. Esa inseguridad se nota en varios momentos, pero el más claro de todos es en el episodio extraterrestre. Este episodio inicia con JP subido en una montaña, con patines en todas sus extremidades y fingiendo que era un labradoodle. Bueno, no hay que criticar, habrá uno por ahí que habrá hecho cosas peores. Obviamente, al ver esta escena, los demás niños se preguntaban por qué lo hacía. ¿Qué está haciendo su amigo? ¿Por qué tiene tantos patines? Es que tuvo un sueño en el que patinaba como perro. Como labradoodle. Bueno, si lo soñó está justificado. Cuando JP se lanza, se le atora una manga en un patín y termina hecho papilla, así que los chicos lo llevan con Laura, su hermana, que era enfermera, para que lo curara. ¿Todos hicieron esta cosa peligrosa o solo mi hermano? Solo tu hermano. ¿No podrías fingir que eres un niño normal? Su hermana le empieza a recriminar a JP el hecho de que siempre hacía cosas estúpidas, y él, para intentar defenderse, trata de recordar alguna ocasión en la que su hermana hubiera hecho algo igual de tonto, pero obviamente no recuerda nada. Ahí es cuando JP le dice a Laura que no sabe por qué le atraía a hacer esas cosas, que simplemente él era así. No sé por qué me atraen estas cosas, solo soy así. No sé cómo no te fracturaste cayendo de tan alto. Definitivamente no eres humano.
¿No soy humano? Después de que su hermana le dijese que no era humano, JP pasó toda la semana pensando en eso, en que quizá él era un alien y por eso era alguien tan extraño que no encajaba con las demás personas. Lo que dijo Laura, creo que tiene razón. No soy humano. Tiene sentido. Me atraen las cosas que a nadie le gustan. Hago toda clase de piruetas locas, pero nunca me he fracturado nada. Ni siquiera mi familia puede comprenderme. Debo ser de otro lugar. La verdad es que sí resulta un poco triste ver cómo JP se toma en serio la idea de ser un extraterrestre. ¿Cuántas veces habrá sido rechazado, señalado como alguien raro o simplemente apartado como para que llegue a pensar que no pertenece ni siquiera dentro de su propia familia? Esa escena, a ver, sí da un poquito de risa, pero JP realmente se pregunta por qué es tan diferente y si acaso eso significa que hay algo mal en él. Kelsey y Craig, al ver que JP estaba tan convencido, deciden ayudarlo a encontrar su verdadera familia. Lo primero que se les ocurre es tomarle la temperatura, pero como JP se estaba comiendo una paleta justo antes de que le metieran el termómetro, pues el termómetro marcaba una temperatura ridículamente baja. Su temperatura es fría como hielo. Debe ser por eso que la gente no me invita a su casa. Después de unas pruebas más, usan las pecas que JP tenía en su estómago para concluir que de donde venía era de Próxima Centauri. La alineación de las pecas de panza de JP son iguales a las estrellas que rodean a Próxima Centauri. JP, encontramos tu hogar. Un planeta con gente como yo, donde nadie me diga que soy anormal. JP le dice a Craig que tenían que contactar ese planeta lo antes posible y él le dice que sí lo haría, pero más tarde porque tenía que ir a casa a cenar. JP, emocionado por todo esto, va a ver las estrellas con la esperanza de poder hablar con su familia y como no podía presentarse de cualquier manera, se pone a buscar su mejor ropa para causar una buena impresión. Al final elige su mejor smoking y se dirige al arroyo, listo para, según él, conocer por fin a los suyos. Craig construye una mega lámpara hecha de más lámparas y justo cuando JP iba a probarla, los exploradores del bosque aparecen para intentar capturarlo y entregarlo al gobierno porque también creían que era un alien. Se desata una persecución y JP, para escapar, salta por una cascada creyendo que no se podía lastimar porque era un alien. Soy un alien, ¿lo olvidaste? No puedo lastimarme. JP, ve a casa. Al final, su hermana Laura le dice a JP que no lo llamó extraterrestre como algo malo, sino porque simplemente no había nadie como él. Dijiste que no soy humano. No lo dije, literalmente. ¿Dices que solo soy raro? Quise decir que no hay nadie como tú, Pablito, porque eres especial. Este episodio deja claro que JP no solo es el raro del grupo, es el reflejo de muchos niños que al sentirse diferentes terminan preguntándose cuál es su lugar en el mundo. JP no entiende por qué es como es, solo sabe que muchas veces no encaja. Y ahí es donde entra la lección de este episodio, ya que nos muestra que ser distinto no es algo que deba corregirse. JP no necesita cambiar ni entenderse del todo para ser querido. Y a veces eso es todo lo que un niño necesita escuchar, que no tiene que encajar porque ya tiene un lugar, que no tiene que parecerse a nadie porque su forma de ser ya es única. Kelsey Pocoli era otro de los personajes principales de la serie y, diría yo, el personaje con el lore más triste. Ella era básicamente una guerrera dramática de corazón. Se narraba a sí misma en tercera persona, se inventaba aventuras para cualquier situación y vivía con la intensidad de alguien que sentía que estaba en una novela las 24 horas del día. Pero debajo de esa capa y esa actitud de heroína había una niña con una historia tristísima. Ella vivía sola con su padre Neil desde que Grace, su madre, falleció cuando ella era muy pequeña. Eso hizo que su infancia estuviera marcada por la soledad, ya que ella la mayoría del tiempo estaba sola en casa, sin nadie que la cuidara ni le hiciera compañía. Bueno, sola no, tenía Mortimer, su pajarito amarillo. Puedo pasarla bien sola. Oh, sola pero siempre con Mortimer, claro. Precisamente por esa soledad, ella buscaba refugio en los libros, en especial en cualquiera que tuviera que ver con fantasía y guerras, siendo precisamente por su madre de quien heredó su pasión por este tipo de libros. Algunos eran de mi mamá antes de fallecer, pero papá me ayuda con mi colección. Este era el favorito de mi mamá. Buenas noches, caballero. A medida que creció, Kelsey fue envolviéndose cada vez más y más en su mundo de fantasía, no solo porque le gustaba, sino porque lo necesitaba. Construyó esa versión heroica de sí misma como una forma de protegerse, de sentirse fuerte cuando por dentro a veces se sentía pequeña e indefensa. En su imaginación era una guerrera imparable, alguien invencible, porque fuera de ese mundo, lo cierto es que muchas veces
no sabía cómo lidiar con lo que sentía. Kelsey tenía una necesidad constante de demostrar que era valiente, que podía con todo, que no necesitaba ayuda, pero esa misma necesidad era también su mayor inseguridad, el no sentirse suficiente. Ella quería ser digna de ser llamada una heroína, como los personajes de los cuales leía en sus libros. Le costaba aceptar que estaba bien tener miedo o sentirse triste. Esa presión por cumplir con la imagen de guerrera la llevó a exigirse demasiado, a castigarse por cometer errores o por no saber cómo manejar ciertas situaciones. Kelsey se congeló, buscando el camino a la victoria. Iba a fallar. Fracaso, derrota, acento español. Kelsey pensó. El recuerdo de su madre era algo que siempre estaba presente, aunque casi nunca hablaba de ello, aunque muchas veces ni ella lo notaba. Su forma de mantenerse cerca de su madre era a través de los libros, de esas historias donde los personajes luchaban por justicia y por amor, y dentro de ella vivía esa lucha también. Una parte suya quería ser fuerte como lo fue su madre, y otra parte solo quería que alguien la abrazara y le dijera que todo estaba bien. Es un día hermoso, mamá. Toda esta dualidad entre lo que aparentaba y lo que realmente sentía se volvió más evidente en uno de los episodios más importantes de toda su historia. Un episodio donde por fin podemos ver un pedacito de todo su pasado. Así que hay que ver el episodio de la pequeña guerrera. Este episodio inicia con Kelsey y su padre tratando de elegir qué iba a ponerse para la foto escolar. En medio de ese proceso, su padre recibe una llamada de trabajo y deja a Kelsey sola. Kelsey, sin tener la más mínima idea de qué hacer, recurre al libro que su madre le había escrito. Perdón, linda, pero elige algo lindo para usar hoy. ¿Qué puedo hacer? Y aquí es donde inicia la gran historia de la pequeña guerrera. La pequeña guerrera vive en un pequeño pueblo con su madre y su padre sobre su pequeña panadería. La pequeña guerrera, aunque era pequeña en estatura, soñaba con crecer para ser una guerrera grande y fuerte. Pero por ese día, su gran aventura era ir a la escuela para participar en el día de campo de la escuela de guerreros. Cuando la guerrera baja con sus padres para irse a la escuela, se da cuenta de que ellos no iban a poder estar presentes para apoyarla en el evento, ya que tenían que trabajar porque realmente necesitaban el dinero, algo que evidentemente hizo que la guerrera se entristeciera. Me temo que tu padre y yo nos quedaremos en casa para hornear. Hoy es el día de campo de la escuela de guerreros. Todas las familias van a asistir. Es mi oportunidad para demostrarle a todos quién soy. Necesitamos el trabajo para poder seguir trabajando. Y aunque a la pequeña guerrera le dolía no tener a nadie apoyándola, entendía que su familia no estaba en la mejor posición ni social ni económica, y que el que no estuvieran presentes era por algo que no podían controlar. Aún así, su madre trata de subirle los ánimos con unas muy bonitas palabras. Sé que no será fácil sin tu padre y yo a tu lado. Con o sin nosotros, eres fuerte. Solo confía en ti, mi pequeña guerrera. Después de comer un abundante desayuno de tortitas de avena y jugos de pan recién exprimidos, la pequeña guerrera partió hacia la escuela de guerreros llena de las amables palabras de su madre y con la cabeza en alto. Eso hasta que cruzó el pasillo principal de la escuela y una soledad repentina se apoderó sobre ella, porque a donde volteara había estudiantes con sus padres ahí para animarlos. Y es que ese era un gran día para los guerreros, un día donde probarían su fuerza y habilidades en muchos eventos como carreras en sacos de harina, lanzamiento de huevos de dragón y, claro, fútbol. Pero la pequeña guerrera había elegido un evento en el que pocos se atrevían a competir, la carrera del guerrero. Al llegar a donde sería la carrera, se le acercó Alaric, el único estudiante que también se había inscrito a la carrera. Supongo que tu familia estaba muy ocupada horneando panqués para venir hoy, no como la mía. Y él es mi tío. ¡A ganar, Alaric! Después de que Alaric le presumiera a la pequeña guerrera el hecho de que él sí tenía apoyo por parte de sus familiares, la carrera empezó. Y nada más empezar, la pequeña guerrera se quedó estancada, ya que por su baja estatura no podía subir la montaña. ¡Rápido! Creí que el pan siempre sube cuando se horneaba, ¿o no? Por más que lo intentó, el acantilado era demasiado alto para la pequeña guerrera. La carrera apenas había comenzado, pero ya había terminado. Eso hasta que encontró una grieta sobre el acantilado y logró usarla para subirlo. Una vez arriba, llegó al Valle de los Gansos y los derrotó con facilidad. Siguió su camino hasta llegar a la meta, y cuando pensó que lo había conseguido, Alaric llega para sabotearla. Me impresiona que llegaras hasta aquí, pero parece que nadie más llegó. Están aquí para verme ganar. La pequeña guerrera se sintió más pequeña que nunca. No sabía qué hacer, se sentía sola, sin nadie que la apoyara, hasta que recordó las dulces palabras de su madre. Con o sin nosotros, eres fuerte. Solo confía en ti y estarás bien.
mi pequeña guerrera. Después de derrotar a Alaric, tomó el trofeo y lo alzó en el aire, demostrando a todos que, aunque era pequeña, sí era una guerrera. Pasaron los años y la pequeña guerrera creció. Después de casarse con un comerciante de utensilios de cocina, tuvo una hija llamada Kelsey, que era incluso más valiente y fuerte que ella. Pero, por desgracia, el destino de la guerrera le impidió quedarse con Kelsey para ayudarla a crecer y convertirse en la guerrera que estaba destinada a ser. Así que la dejó con sus palabras. A lo largo de tu vida te embarcarás en muchas búsquedas. Habrá días que parecerán inconquistables. Por desgracia, yo no estaré ahí para ayudarte. Pero quiero que recuerdes que conmigo o sin mí, eres fuerte, mi pequeña guerrera. Aunque este episodio gira en torno a la historia de su madre, lo verdaderamente conmovedor es que lo que termina reflejando es la misma soledad que Kelsey ha sentido toda su vida. Esa sensación de sentirse sola, de cargar con un vacío que ni siquiera sabe cómo nombrar. La pequeña guerrera que se ve sola en la carrera, que se queda atrás por su tamaño, que duda de sí misma y que solo logra seguir adelante al recordar las palabras de su madre, es un espejo de la Kelsey actual. Este episodio no solo nos cuenta el lore de la familia, nos muestra que Kelsey no solo es fuerte porque lo haya elegido, sino porque tuvo que serlo, porque en ausencia de su madre se convirtió en la heroína de su propia historia. Craig Williams era un niño de 10 años que no solo era el protagonista de la serie, sino que en parte también era el corazón del arroyo. Él era un niño curioso que veía el mundo como un mapa en blanco esperando a ser dibujado. Su historia con el arroyo comenzó cuando recién acababa de mudarse junto con su familia, dejando atrás todas sus amistades, lugares y todo lo que le era familiar. Aunque su casa nueva era mucho más grande, se sentía más pequeño que nunca, y como muchos niños en su lugar, buscaba cualquier rincón para volver a sentirse en casa. Fue así como terminó en el arroyo. Al principio solo estaba buscando su peluche perdido, pero en su camino se cruzó con piratas, comerciantes, niños de todas las edades y reglas que no existían en ningún otro lado más que ahí. Lo que para cualquiera solo parecería un arroyo abandonado, para Craig se convirtió en un mundo entero, uno donde cada rincón podía esconder una historia, un secreto o un tesoro que descubrir. Fue en ese lugar donde conoció a Kelsey y JP, y donde sin quererlo empezó a escribir su propia historia. Desde entonces, Craig se convirtió en algo más que un simple niño explorando. Se volvió el cartógrafo del arroyo, aquel que lideraba misiones, que resolvía problemas entre clanes y que de alguna forma parecía tener una brújula interna que siempre lo guiaba hacia lo justo. Pero como todo líder, también cargaba con cosas que no decía, porque la verdad es que Craig no solo tenía una sola inseguridad, eran varias. A veces sentía que en su propia casa lo hacían a un lado, que toda la atención iba a Jessica o a Bernard y que él solo estaba ahí cumpliendo todas sus tareas sin recibir ningún tipo de reconocimiento. Tan orgullosos de Bernard por ir a un tonto baile. Mientras tanto, yo saqué la basura y la bolsa estaba mojada, quién sabe con qué, y soy yo quien ignora. Esa sensación de volverse invisible lo hacía buscar reconocimiento afuera, en el arroyo. Además, el hecho de que muchos lo subestimaran solo por ser un niño no ayudaba. Craig quería que lo tomaran en serio, que lo vieran como alguien capaz, incluso cuando eso implicaba actuar como un adulto antes de tiempo. También le afectaba demasiado lo que otros pensaran de él. Cuando Jason lo criticaba o lo hacía sentir menos, Craig hacía hasta lo imposible para mostrarle que él se equivocaba. Importa mucho lo que Jason piense de mí, pero adivina qué, él es un tonto. Mi política es que nunca me importe lo que un tonto piense de mí. Craig quería ser fuerte, valiente, aventurero. Quería ser recordado como alguien que siempre sabía dónde ir, pero dentro de él vivía una duda, un miedo que no lo dejaba en paz. ¿Qué pasaría si crecer significaba perder todo esto? Si un día dejaba de ser un niño lleno de ideas y pasaba a ser un adulto aburrido, tal cual como su hermano Bernard. Craig nunca lo decía en voz alta, pero lo pensaba. Lo pensaba cada vez que veía a Bernard alejarse o cada vez que notaba como sus juegos ya no le interesaban, porque más allá del arroyo, Craig solo quería seguir siendo él, que el paso del tiempo no le robara su imaginación ni lo alejara de quienes amaba, y ese miedo se hace más fuerte que nunca en el episodio de la evolución de Craig. Este episodio inicia con Craig y su abuelo saliendo de la biblioteca después de que él sacara un libro que le habían pedido para la escuela. ¿Qué libro sacaste? El tiempo lo dirá. Un libro de niños grandes. No fue mi elección, es tarea de verano. Ya asignaron a mi maestro de quinto año y... De camino regreso a casa, Craig y su abuelo hablan de cómo pasar a quinto año sería un gran paso para él. Y aunque su abuelo estaba muy emocionado y orgulloso de que Craig estuviese creciendo, a Craig la idea de cambiar de grado escolar no le agradaba demasiado. Oye, quinto año, es un gran paso. No lo sé, pero será diferente.
muy diferente. Cuando de repente, en medio de la calle, se encuentran con un pequeño renacuajo que estaba solo en un charco. Así que para protegerlo de un ave que lo estaba acechando, deciden llevárselo a casa. Una vez en casa, Craig pone al renacuajo en una pecera para que pudiera crecer. Bienvenido a tu hogar lejos del hogar, renacuajito. Quedará aquí hasta que se transforme en rana y entonces podrás llevarlo al arroyo. Con el paso de las semanas, Craig fue viendo cómo el renacuajo iba creciendo. Primero pasó de un renacuajo a un renacuajo con patas, y de un renacuajo con patas pasó a ranita. Al ver este crecimiento, Craig llama a su abuelo para mostrárselo. Listo para pasar al 5º año, igual que tú. Pero ¿y si él no quiere? ¿Y si no está listo? Estará, todo crece y todo cambia. Así es la naturaleza. Después de que su abuelo le dijera eso, Craig al siguiente día en el arroyo le pregunta a Kelsey y JP si alguna vez habían preguntado cómo serían ellos al crecer, pero la verdad es que ninguno de ellos parecía estar tan preocupado por ello como Craig. Últimamente seré más alta, o sea que podré saltar más lejos. Espero ser como mi hermana. Mi mamá dice que Laura se aplicó al terminar la prepa y creo que me hace mucha falta aplicarme. Al llegar a casa, Craig seguía pensando en cómo sería de grande, cuando de repente llega Bernard del trabajo, y ahí es cuando Craig se da cuenta de que la vida adulta era muy aburrida. ¿Seré igual a mi hermano? ¿Seré como Bernard? Bernard tiene trabajo. Yo también tendré que trabajar, pero es tan aburrido. Después de esto, Craig se empieza a imaginar cómo sería él de grande y cómo JP y Kelsey le daban la espalda por ya no ser un niño e ir a 5º grado. Kelsey, JP, tienen que ayudarme. Soy yo, Craig. Deja de mentir, Craig es un niño, no un monstruo viejo y decrépito como tú. Esto obviamente asusta a Craig, y él, por lo mismo, piensa que el renacuajo sentía lo mismo, que sentía miedo por crecer. Así que cuando el abuelo pasa por ella para finalmente liberarla en el arroyo, Craig no lo deja, porque él compartía ese sentimiento. No quiero que se vaya. ¿Por qué no? Porque quiere quedarse aquí. No está listo para pasar a quinto y convertirse en Bernard. Sé que los cambios dan miedo, pero que vayas a crecer no significa que dejarás de ser tú. Bueno, lo que quiero decir es que siempre serás Craig. Solo sabrás más y serás capaz de más cosas como criado. Después de esas palabras de su abuelo, Craig entiende que crecer no le va a hacer perder su esencia, que no tenía que dejar atrás lo que lo hacía especial solo por cambiar de grado o volverse más mayor, porque madurar y tener nuevas experiencias no significaba abandonar su imaginación, solo expandirla. Y así, Craig toma al pequeño renacuajo, ahora convertido en rana, y lo libera en el arroyo, no con tristeza, sino con madurez, entendiendo que crecer es una aventura más.